Muy buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a nuestro comedor. Bienvenidos a la escuela bíblica, a nuestro estudio bíblico con Mrs. Marena. Y hoy continuamos con una serie preciosa, un esfuerzo a nivel global que se llama El Sendero en la Gracia. Eso es así. Y es Jesús caminando con nosotros cada día. Cómo el Señor nos acompaña cada día y cada día nos ministra de una forma particular, diferente y muy personal. En esta tarde, ¿verdad? En esta noche vamos a tener, este es ya nuestro tercer tema, madre. Sí. Sí, para ustedes es el tercero. El tercero. Para la clase, para el estudio de jóvenes y adultos va a ser el tercer estudio de El Sendero en la Gracia, y no quiero presentar el tema, quiero que Marena lo presente, pero primero vamos a hacer una oración. Amén. Para entonces así dedicar esta clase para el Señor. Oramos. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se conectan, gracias por cada uno de nuestros hermanos que están al otro lado de esta cámara recibiendo tu palabra, y gracias por aquellos que han trabajado para que estas clases sean posibles, Señor, para que estos estudios se hagan posibles. Gracias por el estudio bíblico, gracias por tu palabra, porque en ella te encontramos a ti, en ella encontramos la vida. Padre, en el nombre de Jesús, no podemos hacer otra cosa que agradecerte, y ponemos a Marena en tus manos, Señor, para que tú la uses con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Mare, cuéntanos, ¿qué está pasando? Bueno, como dijo el pastor, esta es la tercera parte de la serie del Sendero en la Gracia. Muy bien. Y ya habíamos tocado la gracia en general, fue la primera, que era Sublime Gracia, que era como una introducción. Después fuimos con el pastor Benjamín y Doris Lee, que nos hablaron de la gracia preveniente. La gracia que va delante, ¿verdad? Que va buscando, que nos busca. Y ahora vamos a hablar sobre la gracia salvadora. Amén. Y el enfoque o proposición de esta noche es que a través de la gracia salvadora Jesús nos rescata del pecado y nos conduce a la verdad que nos hace libres. Y el versículo clave es Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero ese texto como que no se ve muy, como que no es el texto que tú dirías, wow, me llena de ánimo. No. ¡Qué brutal! No. Es un texto como que... Y se queda ahí como a mitad, como que no es... Sí, porque es parte de una frase. Está literalmente, no está ni terminando ni empezando una oración. Sí, está en el medio ahí, exacto. a lo loco. Pero después vamos a ver qué. Antes de continuar, quisiéramos saludar a un jovencito que se conecta siempre con nosotros, a nuestro hermano Ruby Murphy. Ay, Ruby. Oye, cuando hago estas cosas me siento como el programa que iCarly. Que... Random Dancing. ¿Cómo era que se llamaba el nene? Freddy, pues yo soy Freddy. Y Marena es Carly. Ok. Mano, qué viaje. ¿Alguien puso por ahí amén? ¿Alguien nos está saludando? ¿Quién? Cuca. Dios te bendiga, Cuca. Un abrazo. Qué bueno. Saludos amén. A Pellín también. Bueno, Mrs. Marena, sigue, dinos. Bueno, yo les tengo una anécdota. Oh my God. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero, ok, mi chocolate favorito es el Kisses. Los Kisses de Hershey's. Los Hershey's, a mí me encantan. Los que tienen almendras, me encantan los Hershey's regulares, los Kisses así chiquititos, me encantan. La cosa es que mi problema con los Kisses, ¿cuál es? Es que mami me compra una bolsa de Kisses y yo me la quiero comer toda en un día. Okay. Y entonces me como uno y me da tentación de comerme otro, y otro, y otro. Es como las papitas Lay's. No que puedes comer solo una. Exacto, ese es el slogan. Tienes una bolsa de Lay's y no puedes parar de comer, ¿verdad? Entonces yo llegué a un punto que yo le dije, mami, no me compres más Kisses porque esto está malo. No puedo, porque si no me los como todos en un mismo día. Se van toditos. Exacto.
Y por más pequeñitos que son los quises, hacen mucho daño porque son comida chatarra, ¿verdad? Los quises son así, pero tú empiezas con uno y con el otro y con otro y con otro hasta que tienes un montón de dulce en tu sistema y te hace muchísimo daño. Y obviamente la comida chatarra, pues el junk food está diseñado para hacer eso, para que tú quieras comer más y más y más y más y más. Y cada vez le añaden un ingrediente nuevo y ahora tenemos con el sabor de yo no sé qué. Y cada vez en los fast food agregan el tamaño más grande. Y tienes el grande y el extra large y el extra large y el king size y el ta. Y cada vez van añadiendo más y más y más para que tú sigas comprando más queso, y compras. Más bacon. Exacto. 5,000 carnes en el hamburger. Sí. Un pan diferente. Exacto. A veces lo hacen cuadrado. Exacto. 4 quesos. La pizza cuadrada. O sea, de todo. De todo. Ellos hacen lo que sea. Es lo mismo, pero con diferente forma o más cantidad. Exacto. Lo que sea para que tú compres. Para que haga más daño. Exactamente. Y pues es para que la gente se vuelva adictos a esa comida y siga comprando y comprando y comprando. Y entonces, eso se convierte en un círculo vicioso. Que lleva a problemas cardíacos, lleva al cuerpo decaído, a la salud horrible, problemas de peso, problemas respiratorios, horrible. Y todo por un combo agrandado, por un quise. Todo por un quise, ¿ok? Y este problema, pues, es un ejemplo. Pero no solamente se da en la comida chatarra. También está lo mismo con la drogadicción, con el alcoholismo, con la pornografía, con la fornicación. Todos los pecados son así. El poder. El dinero, el poder. Todo pecado lleva atrás un círculo vicioso. La paz. Sí, el buscar la paz de una forma que sea lejos de Dios. Porque podemos pensar que pecado es todo lo malo. Pues sí, es malo. Cosas que son evidentemente malas. Pero hay cosas que parecen buenas y son pecados. Estar ahí. Un proverbio. Que hay caminos que a los hombres les parecen. Ahora hay un énfasis en en los medios, que los medios se suponen que no promueven ninguna religión, pero el budismo está a todo gender por todos lados, y tú ves la cabecita del Buda aquí y allá, y la gente hace así, y ya automáticamente la gente hace así, y hacen así, y podría parecer bueno, pero estás buscando la paz como a tu propia forma. Y también, o sea, todas esas cosas, ellos tratan de hacer que están standing up for people, que están defendiendo grupos, minoridades, no sé cómo Minorías. Minoridades. Mi cerebro en inglés. Hoy es viernes, en la noche, estamos ya. Exactamente. Eso mismo, minorities. Y todas esas cosas se convierten en adicciones y en pecados que terminan haciendo a uno un revolú. Entonces, esta es la forma del pecado de adicción, sin importar qué tipo de adicción sea. El pecado comienza cuando estas cosas empiezan a reemplazar a Dios, empiezan a reemplazar a la familia, empiezan a reemplazar a las amistades, a las responsabilidades, a los deberes, al trabajo. Eso es un problema. Cuando eso comienza a ser tu prioridad, cuando le empezamos a dar prioridad económica a esas cosas, ¿verdad? En el caso de la gente que se gasta los sueldos en cerveza, en bebida, en juegos, en películas pornográficas, en videos pornográficos, en suscripciones. Todo eso es darle prioridad económica. Y no solamente es con eso, con el trabajo. Hay gente que se vuelve adicta a trabajar y eso termina afectando a la familia, al matrimonio. Todo esto es pecado.
Y lo próximo es que sin darnos cuenta, todos los aspectos de nuestra vida alrededor de nosotros están caídos, Sí. sin darnos cuenta. Y la realidad es que todos hemos sido algún tipo de víctimas de algún tipo de adicción, ¿verdad? Todos somos víctimas y esclavos del pecado a cierto punto. Ujú. El que no es víctima de pecado no existe. Porque todo el mundo es víctima de pecado a cierto punto. Y por esto es que Pablo dice, el versículo clave, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos sido víctimas de esas adicciones. Ujú. Y esta es nuestra naturaleza. Nosotros nacemos así, nacemos seres pecaminosos, Ujú. lamentablemente. Ese fue el legado que nos dejaron Adán y Eva. Ujú. Bien chuchín. Sí. Y por eso, pues, el pecado es nuestro... Como que la carne siempre va a sentir un impulso a pecar. Sí. Siempre, siempre, siempre. Dice la palabra que los pasos del hombre siempre corren hacia el mal. Ujú. Y volvemos otra vez, no es que tienes que matar gente, no es que tienes que robar cosas, no es que tienes que tener una adicción fuerte hacia algo, ¿verdad? Sino que simplemente todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por más grande o Todos más pequeño estamos en que ese sea el bote. pecado. Es un bote donde estamos todos Exacto. y ese bote está hundido. Hasta los bebecitos así de 1 o 2 años sienten siempre inclinación por hacer maldades. Cuando yo tenía como 3 años, yo le pasaba por atrás a mi hermana, Lorena, y le jalaba el pelo. Toma. Y mami, ¿por qué tú le estás jalando el pelo? Y yo, porque me gusta. O sea, yo de lo más chill. O sea, yo iba con todas las mías. ¿Y qué conciencia va a tener un niño de 3 años para hacer eso? El pecado. El pecado que mora. El pecado. Ujú, ujú. ¿Verdad? Y entonces, si todos estamos tan destinados a ese pecado y a la muerte entonces, ¿qué rol juega Dios ahí? Ahí. Saimiris comenta por aquí que el Saimiris. pecado se puede definir como errar al blanco. Exactamente, precisamente. Maravilla. Precisamente. Tía, muy bien. Precisamente. Saimiris, te adoramos. Te adoramos. Está Pedro el de Cuca también por ahí. Saludos a Pedro, Pellín. por ahí, Amén. Pellín. Pues entonces, si este es nuestro destino, si nuestro destino es estar destituidos de la gloria de Dios, ¿qué rol juega Dios ahí? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Qué pasa con el amor de Dios? Si esa es la posición en la que nosotros estamos, ¿qué pasó entonces? ¿Dónde quedamos nosotros? Y para eso vamos a ir primero, vamos a definir bien qué es el pecado Ujú, en 3 aspectos diferentes. Y el primero es alejamiento. ujú. Lo primero que vamos a ver del pecado es alejamiento, ¿verdad? El pecado tiene muchas Ya. cosas. El pecado tiene muchas cosas. Pero hoy vamos a mencionar solamente 3. Y la primera es el alejamiento. El pecado es nada más y nada menos que, como estaba diciendo el pastor Benji el domingo, darse la espalda a Dios. Ujú. La transgresión, la rebeldía. Y el pecado es, pues, todo lo que no es de Dios. Todo lo que no es Dios es pecado. ¿Verdad? Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es pecado. Ujú. Todo lo que tú hagas que Dios no quiere que hagas, si lo haces a propósito, pues estás pecando. Ujú. O todo lo que quiere que hagas y no lo haces. Exacto, También también. es pecado. Y este pecado es lo que nos aleja del Señor. Así lo vamos a ver siempre en las Escrituras, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, Ujú, ¿verdad? Lo primero es que vivían junto al Señor. ujú, Moraban con el Señor, estaban juntos con el Señor. ujú. Y lo primero que hicieron cuando pecaron fue alejarse, porque los Ujú. expulsaron del Edén. Ujú, Y ahí fue donde pasó lo que dice Pablo, que quedaron destituidos de la gloria de Dios. ujú. O sea, ellos estaban ahí junto a la gloria de Dios, tenían a Dios ahí súper accesible, estaban ahí viviendo con Dios y el pecado causó que ellos quedaran separados. Ujú. Y vamos a ir a Efesios 2, del 12 al 13, en la Reina Valera del 60. Hoy vamos a leer mucha Reina Valera del 60. Y hoy vamos a leer mucho Efesios y muchos Romanos. Casi todo está en Efesios y en Romanos. Efesios 2, del 12 al 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Esto habla de la ciudadanía de Israel y de los pactos de la promesa. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la ciudadanía de Israel? Obviamente, esto era un problema, el que yo menciono en todas las clases, de los gentiles versus los judíos, la misma chavienda de siempre, ¿verdad? En todas las iglesias, en casi todas las iglesias de Pablo era lo mismo, ese era como el problema mayor. Y pues los gentiles pensaban estar más lejos del Señor porque no eran israelitas, no eran judíos, no eran el pueblo escogido. Y entonces Pablo les está diciendo que en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, ¿es verdad? Como que no eran israelitas y no lo son todavía, sin la esperanza de Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora que llegó Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ya no están lejos, sino que ahora están hechos cercanos a la sangre de Cristo. Y nosotros, ¿verdad? No tenemos nada que ver con la ciudadanía israelita, pero si lo interpretamos de otra manera a nuestra actualidad, lo podemos ver como nosotros estábamos lejos de Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la promesa del Señor, del pacto. Sí, porque en esa parte incluye los gentiles, pues nosotros seríamos esos gentiles exactamente, modernos. Exactamente, los gentiles modernos. Estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Pero, el pero de siempre, ahora en Cristo Jesús, estamos cerca por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y no conocíamos a Jesucristo, vivíamos sin Él, o sea, teníamos un desastre, estábamos en la adicción, en el círculo vicioso. Pero la gracia de Dios nos acerca, nos hace cercanos, ¿verdad? Segunda de Corintios 3 habla de un velo. Pablo en Segunda de Corintios 3 habla de Moisés, que tenía como un velo que lo hacía separarse de Dios, que él dice como que Moisés tenía un resplandor en su rostro y el velo lo cubría para que el pueblo de Israel no lo viera. Fue que Moisés, cuando subió al monte, vio a Dios, vio las espaldas de Dios, vio la gloria de Dios. Entonces, el rostro de Moisés brillaba tanto que él tuvo que poner un velo sobre su rostro porque la gente no podían mirarlo a la cara, no podían ¿verdad? Aguantar esa gloria que se veía en él. Entonces él cogió y puso un velo sobre sí, que en cierta forma ocultaba esa gloria de Dios en él, ¿verdad? Entonces Pablo dice, ahora nosotros miramos a cara descubierta. Eso es un texto precioso. Exactamente. Eso es una cosa. Que entonces Jesucristo, él dice que Jesucristo quitó ese velo para que nosotros pudiéramos reflejar la gloria de Dios y la imagen de Dios. También el velo es el velo del tabernáculo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo se manifestaba la gloria de Dios. Y dice la palabra que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, ¿verdad? Eso, el que no es israelita, pues no lo entiende, pero traduciéndolo, lo que nos está diciendo es que ya no hay separación entre Dios y el hombre, sino que hay un acercamiento. Ya el único que puede entrar ahí no es el sumo sacerdote, sino que todos tenemos acceso a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Porque Jesucristo es el sumo sacerdote ahora. Eso es así. ¿Me entiendes? Y entonces, ya que ese velo se rompe, la gracia de Dios nos trae cerca del Señor. Sí. El trabajo del pecado, mira, yo hice una lista aquí. El trabajo del pecado es separar, alejar, alienar, hacernos ajenos, dividir, desviar, aislar y apartar. Ese es el trabajo del pecado, despegar. Pero el trabajo de la gracia es todo lo opuesto. Acercar, relacionarse con nosotros, hacerse nuestro amigo, unir, hace como una fusión. Yo le estaba diciendo al pastor que es como una fusión, que entonces la gracia
está en nosotros y nosotros también estamos en la gracia, nos combinamos para que entonces tengamos esa relación otra vez con Dios. O sea, que la gracia nos junta a Cristo. Nos reconcilia. Nos reconcilia, es la palabra que está buscando. Dice Pablo que tenemos el ministerio, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Exactamente. Por aquí alguien dice, ya no hay separación. El velo de la carne de Jesús se rasgó. Amén. La super. La super. Amén. Y entonces la separación que causa el pecado no solamente nos separa de Cristo. Ahí es que está el catch. Sino que la separación del pecado causa que nos separemos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras responsabilidades, de nuestros deberes, de los hijos, del matrimonio. El pecado hace que nosotros nos separemos de todo eso e incluso hace que nos separemos de nosotros mismos, de quienes nosotros fuimos hechos para ser. Hace que nos separemos de nosotros mismos. Correcto. A un punto que uno no sabe ni quién uno es. O sea, el pecado causa una confusión y un caos bien, bien exagerado. El pecado es egoísta y se pone a él mismo primero para alejarnos de nuestro propósito. ¿Verdad? De una vez que uno es esclavo del pecado, uno le sirve al pecado y eso lo vamos a explicar más después. Eché para adelante demasiado ahí, pero lo vamos a explicar después. Exacto. Aguanta. Nos hacemos esclavos del pecado, pero la gracia no es egoísta. No. Aunque sí la gracia va primero, la gracia nos beneficia a nosotros y busca ayudarnos y busca acercarnos a Dios. ¿Viste eso? Y la licenciada iba a decir algo. Sí, que esa comenta que nos separa de la visión de Dios para con nosotros. Exactamente. Dios tenía algo diseñado y el pecado nos separa de eso. Exactamente. Y la gracia hace todo lo opuesto. La gracia es como una pega. La gracia nos pega de la iglesia, de la familia, de Dios, que es lo más importante. Nos hace ciudadanos responsables, se supone. Sí. Se supone. Nos incita a ser justos con el prójimo, a ser buenos y nos manda a cuidar de los nuestros, ¿verdad? Correcto. Y hablamos de los nuestros y de la familia y de los que nosotros amamos, pero ven acá, y de los que nos persiguen. También. ¿Qué dice el pecado? El pecado dice, ¿tú escuchaste lo que ella te dijo? Dile ahí, dile, métele un puño. O sea, el pecado te echa leña, le echa leña al fuego. Defiéndete. Tú mereces mejor que eso. Tú eres más valioso que eso. Y suenan como palabras bien bonitas. Déjame. Sí. Date a respetar. Date a respetar. Tú vales más que eso. Tú vales más que eso. Y parecen frases bien empowering y de autoestima y de self-value, bien brutal, pero es todo un engaño. Es todo un engaño. La gracia nos enseña a amar al enemigo, nos enseña a darle de comer cuando tiene hambre, nos enseña a pensar bien en nuestras palabras antes de decirlas, nos mandan a tener paciencia con los que nos ofenden, nos dice que oremos y bendigamos a los que nos persiguen, porque la gracia quiere unión, mientras que el pecado quiere separación, ¿verdad? El pecado quiere que nosotros nos separemos de esas personas. El pecado quiere que nosotros nos veamos como gente que no son approachable al enemigo. Claro. Mientras que la gracia quiere que nosotros seamos de aliento a esas personas que también están en pecado, para traerlas a Cristo y unirnos. Hay como una, ¿verdad? En la Biblia, y es algo que siempre discuto con los hermanos, hay diferentes tensiones, y hay una tensión entre tener misericordia y tener, ¿verdad? Como dice la palabra, amar al enemigo, a ligarse con él, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, cuando vimos el texto de Zaqueo, Jesús estaba en casa de Zaqueo, pero no hizo las cosas que Zaqueo hacía, o sea, no se ligó con él, no se hizo uno en las cosas que
Zaqueo hacía, sino que fue allí para sacar a Zaqueo de esas cosas. O sea, y él tuvo misericordia con alguien que era enemigo del pueblo en cierta forma, porque Zaqueo era Cobrador de impuestos. Era cobrador de impuestos, era ladrón, lastimaba al pueblo, ¿verdad? Y Jesús va allí a salvar a Zaqueo, a sacarlo. Se hace, como tú dices, approachable, pero es para sacarlo de allí. No es para ligarse con Zaqueo y celebrar a los cobradores de impuestos y celebrar el robo y vamos a decir, vamos a hacer... Exacto, ahora vamos a hacer una comunidad de saqueadores. Una comunidad y vamos a hacer algo aparte para ellos, para que se sientan a gusto mientras, ¿verdad? No, Jesús lo invita a que... A ser como él. A que sea como Jesús, no como Zaqueo. Y así mismo hace con Pedro, así mismo hace con Bartimeo y con otros, ¿verdad? Los invita y no los deja donde están, ni como están, y no se liga con ellos. Jesús no se hace ciego para ser cercano a Bartimeo. Él no se hace ciego, no dice, tengo que estar sin vista para... Porque esas son las de estos de ahora, ¿verdad? Las consignas de ahora. Tenemos que ser como ellos. Hay que ser pobre para ser cercano al pobre. No. Si no tienes recursos, entonces no puedes... Un ciego no puede guiar a otro ciego. No puedes ayudar al pobre, ¿verdad? Todos tenemos que ser pobres para solidarizarnos con el pobre. No, eso no es. Esas son las consignas del comunismo y de otras ¿verdad? De filosofías locas de estas que hay por ahí. Bien locas. Y Jesús no hacía eso. Y entonces hay una tensión en cuanto a eso. Nos hacemos cercanos, perdonamos, pero tampoco patrocinamos el que se nos siga golpeando o el que se nos siga abusando. Exactamente. Jesús siempre buscaba una manera de sacar a esas personas de donde estaban, pero el pecado es el otro extremo. El pecado quiere crear pleitos, quiere crear separación, quiere crear pelea entre nosotros y el mundo. Y la realidad es que nosotros y el mundo somos polos opuestos. Eso es lo que nos hace cristianos. Claro. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos también a tratar de alcanzar a esas personas y hacerlas como Dios, como nosotros, parte de del cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Jesús con la humanidad, ¿verdad? Él se convirtió en uno de nosotros. Él se hizo carne para entender nuestras aflicciones y nuestras debilidades, pero también era Dios para sacarnos de donde estábamos. Amén. Muy bien. Y lo segundo que vamos a hablar del pecado es la esclavitud, que ahí fue donde me mandé ahorita, que eso es lo que vamos a explicar ahora. Ok, esclavitud. La esclavitud está en Romanos 6, de los versículos 16 al 20, y lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Y dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Hablando en términos humanos, por las limitaciones de nuestra naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad, lo que estábamos hablando ahorita. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Ok, el concepto del que habla Pablo aquí es de la esclavitud. Y era un concepto bien real para los hermanos de Roma. Algunos tenían esclavos y otros eran esclavos. Sí. Ahí habían esclavos. Sí. ¿Verdad? Era a lo mejor no una realidad para nosotros, pero él dice, hablando en términos humanos, por las limitaciones de nuestra naturaleza humana. Él está hablando pues de la situación, de lo que pasaba allí. Y él no estaba diciendo que ser esclavo era malo, ni que tener esclavos era malo. Él estaba definiendo a un esclavo. Sí, Pablo no está entrando ahí en el término, ¿verdad? En una situación social, en lo que es la esclavitud y cómo abolirla, no. Y, ¿verdad? No está entrando en eso. Él está
poniendo la esclavitud como un ejemplo para cualquiera de los dos lados, sea para bien o sea para mal. Sí, él dice, un esclavo es esto. Él lo define, exacto. Por ahí está Pastor Néstor Rivera Andino. Oh, un abrazo, pastor. Pastor. Muchas bendiciones. Entonces, el concepto actual de un esclavo es, pues, es una persona que es legalmente propiedad de otra persona que está obligada a obedecer a esa persona. Ese es el concepto de ahora. Y carece de libertad. Exacto. Carece de hacer lo que bien le parezca. Exacto. No tiene ningún tipo de dominio. No tiene propiedades, no tiene bienes. Exactamente. No es dueño de su familia. Y no, o sea, no recibe nada a cambio. Casi nunca el esclavo recibía, no es que le pagan a los esclavos. Un esclavo era un esclavo ya. Sí. Entonces, aunque el concepto de esclavitud de aquel tiempo era un poquito diferente, ¿verdad? Era más como si un pensamos trabajo. en los esclavos de los negros africanos ¿verdad? En el Caribe y Estados Unidos, pues esa era una esclavitud extrema, donde el esclavo era simplemente una propiedad y no tenía nada, y estaba en cadenas, pero el esclavo de la sociedad romana y griega, ¿verdad? Helénica, era un poco diferente. Era como parte de la familia. A veces se podía convertir hasta como parte de la familia, ellos los cuidaban, ¿verdad? Aún así era propiedad de la persona, ¿verdad? No, carecía de personería, vamos a decir. Esa persona pues realmente no tenía una identidad legal de que él fuera libre, pero podía ir y venir. No era que estaba encerrado ¿verdad? En cuatro paredes y siendo latigado y toda esa cosa. Exactamente. Pero pues legalmente esa persona le pertenece a otra persona. En la ley de Dios, nosotros éramos propiedad legal del pecado. Legal. Y estábamos obligados a obedecer al pecado. Y en el Edén, nosotros nos vendimos al pecado, nosotros mismos. No fue que Dios nos vendió al pecado, nosotros mismos nos vendimos al pecado y fuimos sus esclavos por un buen tiempo. Sí. Y cuando nosotros pecamos, nos sometemos a una obligación legal de obedecer al pecado porque somos sus esclavos. Y el pecado nos hace sus esclavos para llevarnos a la muerte y para ponernos el velo la separación de la que estábamos hablando ahorita. Y no veas la gloria de Dios. Exactamente. Nos puso un velo que nos destituyó de la gracia de Dios. Y esto era lo que había para nosotros. Ese era nuestro destino. Y esa era la ley de Dios, ¿verdad? Nosotros habíamos perdido el privilegio, en la humanidad perdió el privilegio de vivir junto a Dios. Porque decidimos obedecer al pecado. Y estos esclavos en los que nos convertimos son esclavos baratos, sin valor, sin propósito, sin bienes, sin beneficio. Ese es el esclavo del pecado. Y como dice Pablo, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. O sea que íbamos de mal en peor. Y entonces Pablo dice algo que me llama mucho la atención en el versículo 20. Y es que él dice que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, éramos libres del dominio de la justicia. Él no dice que estábamos lejos del dominio de la justicia, ni que estábamos lejos de la justicia. Él usa la palabra libres. No tengo nada que ver contigo. Libres. Que casi siempre la libertad es una palabra buena. Eran y libres. La justicia es buena. Y la justicia es buena. O sea, éramos libres de la justicia. Pero éramos esclavos del pecado aún así. Y esto es porque, o sea, todo cambia, la imagen completa cambia cuando Jesús literalmente nos compra legalmente de acuerdo a la ley del Señor. Dios mismo buscó una manera de hacer posible lo imposible. Él quiso que nosotros saliéramos de las garras del pecado, aunque ese era nuestro merecido. Y
el Señor no rompió su propia ley. Él puso una ley Ujú, de que un cordero es el que va a expiar a la gente de sus pecados, ujú, al pueblo de Israel. exacto. Y él lo siguió así. Y así lo mismo lo hizo con Jesús, un cordero. Ujú, Pero la diferencia entre los corderos del Antiguo Testamento y el Cordero de Dios, que es Jesucristo, es que la obra de Jesús hizo una obra final, perfecta, completa. perfecta, completa, que expió los pecados de todo el mundo, de la humanidad. Ahí podemos ver dos obras, ¿verdad? Está la obra del Cordero como paga por el pecado, ¿verdad? Como paga, pero también está la obra, la ley de la redención, donde pues hay alguien que está en necesidad, un esclavo, y tú lo compras, lo redimes, Ujú, ¿verdad? Y lo liberas. ujú, Entonces, pues Jesucristo hace las dos cosas, lleva a cabo la limpieza, pero también la redención. ujú, Y son dos obras en una, ¿verdad? Vamos a decir. ujú. Y Él está ahí haciendo esas dos cosas de forma perfecta y completa. Y No le sí. falta nada. Y siempre me llama la atención que en el Antiguo Testamento los sacrificios eran animales, corderos, Ujú, que eran los que se sacrificaban para que Dios perdonara al pueblo. ujú. Pero llega Jesucristo, un cordero sacrificado, y el cordero es el que perdona los pecados. Ujú. Los animales, obviamente, del Antiguo Testamento no tenían el poder para perdonar los pecados de la gente Claro. porque eran animales. Claro. Pero llega Jesucristo y Jesucristo siendo Dios, pero o sea, Jesucristo siendo el sumo sacerdote, pero siendo el sacrificio a la Es vez, la víctima a la vez. perdona los pecados Ujú. siendo la víctima. Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no perdonaba los pecados tampoco. O sea, el sumo sacerdote hace el trabajo. Ujú, La víctima es la que es sacrificada Ujú. y Dios perdona y Jesús hace los tres, Ujú. como tú bien dices. Exactamente, exactamente. Se convirtió en el mediador Ujú. entre la humanidad y Dios. El autor de la Está redención. Pastor Edwin Lemuel y este pastor Benjamín también. Válgame Dios, Está en la noche de los pastores. Esto está lleno de pastores, Señor Jesucristo. Aquí dicen, los animales no eran pecadores, no tenían culpa. Sí, Pastor Ben. Pastor Benji. Correcto, así mismo es. Exactamente. Yo tenía un profesor en el seminario, en el Sendas, el profesor Alvarado de la clase de ética, que él decía que mientras nosotros estábamos en pecado, teníamos libre albedrío, pero que una vez nosotros entregábamos nuestra vida a Jesucristo, teníamos que perder obligatoriamente nuestro libre albedrío. Y todo el mundo nos quedamos así, pero ¿cómo es posible? Después es que tú rindes tu voluntad al Señor, Ujú. tú rindes tu libre albedrío delante del Señor y ya ese libre albedrío de hacer lo que yo quiera, Ujú. ya no lo tienes. Ujú. Y pues él decía, por ética, o sea, por ética, tú tienes que perderlo. Ujú. Y entonces, como dice Pablo, me hago esclavo de Cristo. Ujú. Pero es una decisión que tomo. Tú la tomas. Yo tomo la decisión. Dios no te obliga a rendir el libre albedrío. Claro, claro. De ser tu esclavo. Exacto. Claro, claro. Tú lo único que no puedes hacer es responder ayudados por la fe. Ujú. Ayudados por la fe, responder, decir, sí, Señor, aquí estoy. Ujú. Y en ese sí, Señor, ahí tú entregas el libre albedrío, entregas todo y te haces entonces, como dice Pablo, esclavo de Cristo. Exactamente. Preso de Cristo, ¿verdad? Ujú. Pablo se llama preso de Jesucristo también. Ujú. Y necesariamente no quiere decir en esas ocasiones que es que está preso en el nombre de Jesucristo, sino que él es preso, él está, Ujú. ¿verdad? Está encadenado a Jesucristo. Que lo hace con gusto, que lo hace con amor. Claro. Ese pastor Benjamín ahí se rinde por amor. Claro, eso es una cosa fuera de liga. De Somos verdad que esclavos, sí. siervos voluntarios. La esclavitud de Jesucristo es la que nos justifica ante el Padre. Y por eso es que somos esclavos de la justicia, Ujú. porque estamos justificados. Muy De bien. ahí sale la palabra. Y somos esclavos de la justicia porque somos justificados y de hacer la justicia en el mundo, de llevar a cabo la justicia, la acción de la justicia. Muy bien. Y ahora vamos a ver la última parte del pecado, la tercera y última parte, que es el moralismo.
Muy interesante. moralismo. Y el moralismo, el doctor David Busick, en el libro, lo define como una autosuficiencia y exceso de confianza, ¿verdad? Es como cuando uno dice, yo no soy el más santo aquí, pero por lo menos yo no soy como aquel. Por lo menos yo no soy como aquel, o sea... Pero yo no robo. Yo no robo, yo no mato. Yo le doy chavo al muchacho de la luz. Y yo le compro comida a los pobres. Yo dono el $1 extra en Burger King cuando me preguntan. O sea, eso es un sentido de exceso de confianza y autosuficiencia. Y el moralismo hace que nosotros le pongamos niveles al pecado. ¿Verdad? Al tú decir eso, le estás poniendo niveles al pecado. Estás diciendo, este pecado no es tan malo como este otro. Y yo creo que a la bondad también le pondríamos niveles. También. Y hace que nosotros empecemos a justificar todas nuestras acciones y al fin pensamos que no necesitamos entonces ningún tipo de ayuda, ningún tipo de salvación, porque nosotros estamos bien donde estamos. Pero no hay tal cosa como la autosuficiencia. Yo he aprendido que la autosuficiencia es como una ilusión que uno se hace en la cabeza. Como... Dice Pastor Edwin Lemuel, es la autojustificación. Exacto. Y Pastor Benjamín dice, entre comillas, yo no soy tan malo, hay personas peores que yo. Exactamente, eso mismo. Y entonces, esa autosuficiencia es como una loquera que uno se hace en la cabeza. Una loquera, eso es un término bíblico. Es que es verdad. La loquera que se hace. La loquera que se hace. Uno se hace una loquera en la cabeza y uno, ¿verdad? Toda esta, lo que le dicen, la ley de la atracción del universo, que lo que pensamos y lo que afirmamos se hace y se hace verdad, lo que nosotros afirmamos, que eso es una cosa y que el universo te lo va a traer. Mis niños. Eso es una ilusión, que uno lo piensa tanto en su cabeza que uno empieza a pensar que es de verdad. Sí, podemos empezar a pensar que si hacemos bien, recibiremos bien. El karma, la ley del karma, y lo que hay que tener es karma, en verdad. Y venimos con esa cosa, ¿verdad? Y inventamos nuestro propio camino al cielo. El Señor nos tiene el GPS puesto, nos está enseñando, pero nosotros queremos coger por otras avenidas, queremos ir en contra del tránsito, queremos detenernos a comer en tal sitio y el Señor es por aquí. Y nosotros no, pero es que yo quiero llegar al cielo, pero quiero llegar por otro lado. Al cielo tuyo, el cielo es tuyo, Señor, pero yo digo cómo yo voy a entrar ahí. Eso es como si alguien quisiera entrar aquí a la casa rompiendo la pared y no por la puerta. No, yo quiero entrar a tu casa, pero y quiero entrar a la mala, no cuando yo lo invite, no con las pautas que yo le ponga, no es llámame primero, no, es que yo quiero entrar, pero yo quiero romper la pared del frente, o quiero entrar por la ventana. Exactamente, ese es el moralismo. Y realmente el moralismo parece ser una cosa bien bobita, bien indefenso, pero cuando tú vienes a ver, esto lo hemos hablado en otras clases, ese es el moralismo, es el centro del satanismo. ¿Verdad? El satanismo, muchas veces pensamos que la persona se entrega a Satanás y quiere adorar a Satanás y quiere darle sacrificios a Satanás como si Satanás fuera un dios. Pero eso no es lo que implanta el satanismo. Eso es lo que predica. Ellos tratan de decir que uno es su propio Dios y que uno merece su propia adoración y que uno vive por sí mismo por lo que uno quiera hacer. Y eso es el moralismo. Que por más pequeño que parezca, ese exceso de confianza nos lleva a la destrucción. Y vamos a Romanos 6, del 4 al 7. Pastor Benjamín dice, antes de que sigamos, el moralismo diseña su propia salvación fuera de Cristo. Exactamente. La gente quiere buscar lugares y caminitos y recovecos para
para llegar a donde Jesucristo por donde no es. Y Romanos 6, del 4 al 7 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Entonces, Romanos 6, Del 4 al 7. Reina Valera del 60. Y aquí vemos ambos de los problemas de los que hemos hablado ya, del alejamiento y la esclavitud, que son los efectos del moralismo y de la autosuficiencia. Pero Dios nos ofrece una solución bien promising, ¿verdad? Que nos saca del círculo vicioso. Y a que ustedes no saben cuál es la solución. Yo sé. Morir. Morir es la solución. Y es como bien irónico que el escape de la muerte sea muerte. Para tú escapar de la muerte te tienes que morir. Y así mismo hizo Jesús. Jesús venció la muerte muriendo. Es una loquera, pero vamos a explicar ya mismo. Lo que nos dice Pablo no es que literalmente nos tenemos que morir, ni es que nos tenemos que rendir al pecado para vencer al pecado. Eso no es que nos tenemos que rendir a la muerte del pecado, sino que debemos morir al viejo hombre. Y Pablo usa una imagen bien descomunal donde el viejo hombre queda crucificado con Jesucristo. Como bien, para mí esa imagen es siempre como bien impactante. Que ese viejo hombre se queda crucificado junto a Cristo. Y ese viejo hombre es el autosuficiente, el moralista, el excesivamente confiado en sí mismo, el que está separado de Dios, el esclavo del pecado, el sirviente del pecado. Ese es el que debe morir para que nosotros dejemos de servirle al pecado. La muerte del viejo hombre nos lleva a ser quienes nosotros estábamos creados para ser. Y nosotros fuimos creados para servir al Señor y para vivir juntamente con Él. Vamos a verlo de otra manera. En Efesios 4, del 22 al 24, Pablo habla de despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice. Y que nos tenemos que vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y o sea, yo lo veo de esta manera. Yo creo que Pablo usa la palabra creado según Dios, porque a lo mejor está haciendo como una alusión al Viejo Testamento, al Génesis, donde pues Adán y Eva son creados desnudos, vulnerables al Señor, completamente transparentes al Señor. Son creados pues tal y como el Señor lo hizo, ¿verdad? Como que a una imagen y un diseño perfecto del Señor. Son creados desnudos. Pero el pecado hizo que ellos se dieran cuenta que estaban desnudos y se cubrieran. Lo primero que hicieron cuando pecaron fue vestirse, buscar con qué cubrirse, ¿verdad? Se tuvieron vergüenza y tomaron conciencia del pecado y se escondieron. Y lo primero que hicieron fue cubrirse. Y Pablo dice en Efesios, pues, despojaos del viejo hombre, o sea, desvístanse. Sí, literalmente, quítate la ropa. Quítate la ropa de ese viejo hombre. Exacto. Para que seamos vulnerables otra vez al Señor, para que seamos otra vez transparentes frente al Señor, para que seamos como el Señor nos creó desde una primera vez. Fíjate, y no dice como pues que a veces nosotros de buena intención, y sí, pues hay que tener paciencia y hay que, a veces decimos a la gente, no, pues hay que dejar que el Espíritu haga la obra, pero Pablo nos está dando una orden también. O sea, tú tienes algo que hacer, tienes que meter mano, tienes que quitarte la ropa, tienes que dejar la changuería, quitarte el viejo hombre, o sea, no puedes estar... porque la gente usa eso como que pues si el Espíritu no me toca, yo no dejo esto. Si el Espíritu no hace la obra en mí, pues yo no voy a cambiar porque es cuando el Espíritu Santo... No, Pablo está diciendo, tú sabes lo que está mal
Y ese viejo hombre hay que salir de él y hay que crucificarlo. Y no solamente tienes que quitarte ese viejo hombre, sino que tienes que ponerte ¿qué? El nuevo. El nuevo hombre. Y el nuevo hombre es como una adición a la imagen original del Señor, ¿verdad? Está el hombre desnudo, pero entonces el Señor nos manda a ponernos el nuevo hombre, y el nuevo hombre es la identidad en Jesucristo, la nueva identidad por Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Es como, pues, para cubrirnos de nuestra vergüenza, para no quedarnos ahí desnuditos. Somos todavía vulnerables al Señor, somos transparentes al Señor, pero tenemos una vestidura nueva. Claro. Que es Jesucristo. Adán y Eva se pudieron vestir de ropitas de hojitas de y matita. cositas. Y aún la vestimenta que le hizo el Señor de pieles, ¿verdad? No eran suficientes. Pero ellos no se podían vestir de justicia ellos mismos. No podían vestirse. Y el hombre hoy en día se puede vestir de lo que quiera, se puede poner los tenis Nike, los Jordan, se puede poner lo que le dé la gana, la ropa Armani, la chaqueta, pero no se puede vestir de justicia él solo. Necesita que necesita ir a la tienda de Cristo. Y allí entonces se puede poner el Armani de Cristo, se puede poner ahí Gucci. el Cristo Gucci. Ahí se puede poner la ropa de justicia, pero tiene que ir primero a donde Cristo. Eso es así. Ahí está Pastor Benji. El Pastor Benji dijo algo que me mató. Dice desvestirse del viejo hombre, en paréntesis Adán, para vestirse del nuevo hombre, que es en paréntesis Jesús. Ese es el punto. Ese es el punto. Y lo que recoge todo esto, ¿verdad? Todas estas acciones del Señor hacia nosotros, el nuevo hombre, la cercanía, todas estas cosas son la gracia salvadora. Y la gracia salvadora siempre toma el primer paso, la iniciativa. El punto de partida es la gracia salvadora. Y sin esa gracia no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Como dijo la hermana Cuca Flora en una clase bíblica de adultos que yo la escuché ya, la gracia lo es todo. Y yo, exacto, la gracia lo es todo en la vida del cristiano. O sea, si el cristiano no... La gracia es Cristo, no es una cosa que está por ahí flotando. Exactamente. Si tú no tienes la gracia, pues no tienes a Cristo, porque la gracia es Cristo. Y esa es la gracia que nos acerca a Dios y que nos hace esclavos libres de la justicia. Nos hace esclavos libres de la justicia y nos da una vestidura nueva y nos hace criaturas nuevas de acuerdo a la imagen que Cristo había diseñado originalmente. Y Efesios 2, del 4 al 10, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí Pablo especifica tanto eso de la cercanía a Jesús. Él dice con Cristo como 4 veces. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. De su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Creados en Cristo. O sea, todo es con Cristo. ¿Verdad? Él especifica bien brutal esa cercanía. Y nos dice que aunque Dios estaba consciente de nuestros pecados, nos quiso amar. Y pasó por alto nuestros pecados. Y nos amó y nos resucitó juntamente con Cristo. Y yo diría que Efesios 2 es como la continuación de lo que leímos de morir al viejo hombre y de que el viejo hombre está crucificado con Cristo. Es como la continuación, pero en Efesios. Como que él en Romanos explica
que el viejo hombre está crucificado con Jesucristo, pero en Efesios 2 bien explica que nosotros fuimos resucitados con Jesucristo, que fue lo que pasó después de la crucifixión. Y ese es el nuevo hombre, el que es resucitado. Cuando Dios resucitó a Jesucristo de la tumba, nos resucitó a nosotros también. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dio lugar a nuestra salvación para que pudiéramos ser justificados por la fe. Y por esa fe en la que creemos podemos llevar a cabo las buenas obras que se supone que llevemos a cabo porque somos semejantes a Jesucristo, ¿verdad? O sea, antes éramos criaturas de pecado, viviendo en semejanza del pecado, pero Jesús vino a la tierra para padecer y para dejarnos un ejemplo de cómo debe ser nuestra criatura nueva, cómo debemos ser. Y en conclusión, Pablo dice en Romanos 3, 23 al 26, por cuanto todos pecados ya están destituidos de la gloria de Dios, y lo que va después es esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y con eso concluimos nuestra clase, con ese versículo tan hermoso. Y el reto de hoy es bien interesante y bien diferente a lo que usualmente hacemos. Pero el reto de hoy es escribir en un papel en blanco. Escriba en un papel en blanco. ¿Cómo era tu viejo hombre? ¿Cómo era su viejo hombre? ¿Cómo eras tú cuando eras esclavo del pecado? Cuando te dejabas llevar por las corrientes del viejo hombre. ¿Cómo eras? ¿Qué hacía? Describe a ese viejo hombre. Y vas a coger ese papel y lo vas a romper en cantitos. Lo vas a romper, lo vas a echar a la basura y vas a hacer un papel nuevo, describiendo la nueva criatura en Jesucristo. Y ese papel nuevo lo vas a pegar en una pared en tu cuarto, en la puerta, en donde tú quieras, para recordar quién eres en Jesucristo. Nosotros, ¿cómo es? A veces, pues por decir cosas y por cuando cometemos un error o cuando nos molestamos o algo así, a veces las personas, hasta en forma como justificándose un poco, dicen, no, porque me queda algo del viejo hombre. No, no es que el viejo hombre en mí... la palabra, ¿verdad? Ahí no da espacio. Tú no puedes tener dos vestimentas a la misma vez. O sea, no puedes estar vestido del viejo hombre y del nuevo a la vez. No puedes estar vestido de Adán y Jesús. O sea, o eres uno o eres el otro, pero no puedes tener los zapatos de Adán, la camisa de Jesús, los pantalones ¿sabes? De una mezcla de Adán y Jesús. O sea, no se puede. Es una vestimenta y es completa. Entonces dijo, despójate, y despojarse es botarlo. Perdón, es quitártelo y salir de eso. Y luego vestirte. Entonces no estamos a medio vestir ni nada de eso. Es o eres de Cristo o eres de Adán. O eres del enemigo, del diablo. No hay un intermedio. Entonces cuando hablamos del viejo hombre es algo muy serio. Es algo que nuestros pies caminan hacia el mal, es una autojustificación, un tener misericordia de nosotros mismos y hay una autocompasión que nos inunda. Entonces nos desvía del camino. Así que cuando haga ese escrito, mire bien qué está haciendo. Y si hay algo que usted piensa que es del viejo hombre, mire a ver cómo brega con eso. Tiene que quitarse. Tiene que despojarse. Tiene que revestirse de Cristo Jesús. Y pedirle perdón al Señor y arrepentirse. Así muy. ¿Ya? ¿Terminado? Pues vamos entonces a orar. Amén. Gracias a todos por haberse conectado y esperamos que esta clase haya sido de mucha bendición a tu vida. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que se han conectado a esta clase. Te pedimos una bendición especial para ellos, que puedan atesorar en su corazón esta clase, hacerla suya, Señor, recibirla y disfrutarla y gozarla cada día. Que no por nada del mundo, Señor,
claudiquen en sus pensamientos, por nada del mundo desechen esta gracia preciosa. En el nombre de Jesús, y te damos gracias por la clase que Mare nos ha dado. Damos gracias porque se ha preparado para bendecirnos de una forma muy especial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y nos vemos el miércoles que viene. Amén. Nos vemos. Y vamos a estar hablando el miércoles que viene de la gracia que santifica. Miércoles, ¿verdad? Miércoles. Sí, miércoles. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos el miércoles. Bye, bye.